Libro de los Hechos, capítulo 3, lleva por título Curación de un cojo. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. La palabra de Dios nos menciona a Pedro y a Juan, amén, discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Ellos se dirigían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Esa hora eran las 3 de la tarde, amén. Y esto es sumamente importante para que usted y mi persona podamos entender de lo que hoy se va a hablar. Conocemos que el Señor Jesucristo es nuestro mayor ejemplo. Y uno de los mayores ejemplos que nos dio fue el que hizo la voluntad de Dios y el que estuvo en la comunión con Dios. Él se apartaba, la Biblia dice, a lugares desiertos, que espiritualmente le habla a usted y a mí, apartarnos en la intimidad con el Todopoderoso. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo oraba durante el día, o a veces pasaba la noche orando a Dios. Y también la Escritura nos enseña que Él de madrugada se levantaba muy temprano antes que se viera la luz del día. ¿Por qué es que estamos hablando de esto? En el libro de los Hechos registramos momentos de parte de los discípulos, momentos precisos de oración, donde los discípulos, donde hombres, mujeres experimentaron momentos únicos en la presencia de Dios. A lo largo de las Escrituras, la Biblia nos enseña la importancia de la oración, la dependencia de usted y de mí hacia Dios, y que el orar es hablar, pero cuando conocemos la Escritura, nosotros podemos ir por medio de la palabra. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír palabra de Dios. Cuando nosotros leemos el contexto bíblico de Hechos, la palabra de Dios nos muestra que Pedro dijo palabras precisas. Él habló y dijo: no tengo plata ni oro. La pregunta es, para nuestras vidas por medio de esta predicación, ¿qué tenemos, hermano? Y no estoy hablando de algo material, porque podemos llegar a decir: gracias a Dios tengo salud, tengo una familia, tengo un hogar, tengo trabajo, tengo sustento. Pedro acá está hablando aún palabras mayores. Él dijo: no tengo plata ni oro. Y el cojo de nacimiento estaba esperando limosnas de Pedro y de Juan. Y él les clamó y dijo: pero lo que tengo te doy. ¿Y qué tenía Pedro? ¿Qué era lo que tenía Pedro, un varón de Dios? Que la Biblia dice que Pedro y Juan eran hombres del vulgo y sin letra. Eran hombres pescadores, eran hombres brutos, temperamentales, que el Señor Jesucristo les instruyó. Pedro tenía una vida de devoción a Dios. Pedro tenía una vida consagrada a Dios.
La Biblia dice que ellos iban a la oración. Miren la importancia del clamor. Miren la importancia que usted y mi persona, que la iglesia del Señor Jesucristo tenga esos momentos de oración y de clamor ante la presencia del Todopoderoso. Es sumamente importante en estos tiempos, no solamente orar en lo personal, sino en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Es necesario el clamor como iglesia y como hijos de Dios para que esta carne muera y el Espíritu se vivifique. Y Pedro, viendo un hombre cojo de nacimiento, dice la Escritura, que poniendo su vista, su mirada fija en él, le dijo: no tengo plata ni oro, porque ciertamente este hombre cojo de nacimiento recibía por años limosna, migaja. Y así nos encontrábamos nosotros en el mundo. De migaja, hermano. De migaja vivíamos. Pero Pedro le dijo: lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Y saben qué? Fueron palabras, hermano. Levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. La Escritura nos enseña lo que como hijos de Dios impartimos. La palabra nos dice que como iglesia debemos ser la luz de las tinieblas, la sal que sazone esta tierra y que se imparte, hermano, impartimos. Así como cuando hablamos cosas negativas, algo se siente en el ambiente, así como en lo laboral, en el hogar, y en varios lugares que uno puede llegar a recorrer, se conoce que cuando se habla algo negativo, algo pesimista, sentimos que algo no está bien, nos sentimos cargados y pesados por lo espiritual, porque lo espiritual es más real de lo que nosotros vemos, hermano, y muchas veces como iglesia lo desestimamos. Y como hijos de Dios vamos también impartiendo de lo que está en nosotros. Ahora preguntémonos qué es lo que nosotros tenemos para poder dar. ¿Qué tenemos? ¿Qué tiene usted, hermano? ¿Qué tiene mi persona para que nosotros podamos hablarle a alguien y poder impartir y emanar la esencia del Espíritu Santo? Hablamos de un hombre, en este caso de Pedro, que tenía vida consagrada ante la presencia del Todopoderoso. Una vida de devoción ante Dios, una vida de búsqueda de la presencia de Dios. Y aún con errores, Dios lo corregía. Y la corrección es para que usted y mi persona nos encaminemos. ¿Qué dice la palabra de Dios y por qué vemos que Pedro era un varón de Dios? Y esto que nosotros leemos es una palabra conocida. Pero ¿qué es lo que está pasando en este tiempo? Hay escasez espiritual. Hay gente que ha dejado de creer en los dones. Hay gente que ha dejado de creer en los milagros. Hay gente que ha dejado de creer en los prodigios y en las señales. Tanto en el mundo afuera, gente atea que quiere ver para creer, pero lo hablo de la iglesia, hermano. Lo hablo de la iglesia porque la incredulidad se ha enseñoreado de la iglesia de nuestras vidas. Alguien cojo de nacimiento puede levantarse. Muy difícilmente podemos ver milagros, señales y maravillas de parte de Dios, porque lo que hacemos, usted y mi persona, siempre es ver y empezamos a sacar unos cálculos, empezamos a sacar nuestras conclusiones, empezamos a suponer y decimos: no, pero esa persona difícilmente pueda pararse de ese lugar. No, esa persona difícilmente pueda ser sanada. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos tenido esos pensamientos? Así como gente cuando le predicamos: no, aquella persona está muy en el vicio, difícilmente podría obedecer al Señor Jesucristo, porque sacamos conclusión por la vista de nuestros ojos, porque sacamos conclusión por lo que escuchan nuestros oídos. Pero hombres ungidos en la Escritura nos enseñan que la palabra de Dios vive y que el Espíritu Santo es el que nos habla. El Espíritu Santo es el que muestra y revela, y estamos en un tiempo de algo muy limitado entre lo que es del Espíritu y lo que es de la carne.
Cuando muchas veces decimos siento de parte de Dios, tenemos que discernirlo y probar el Espíritu, dice la Escritura. Porque en un tiempo de tanta emoción y de tanta falta de consagración, muchas veces falta el discernimiento. Y lo más fácil para que usted y mi persona podamos discernirlo es ver nuestra devoción y búsqueda de Dios. Cuando sentimos algo que creemos de Dios, discernámonos y pongamos atención. ¿Cómo es mi búsqueda? ¿Cómo ha estado mi vida espiritual en estos días para poder conocer la voz de Dios? Porque está nuestra propia voz, la voz del mundo, la voz del enemigo y la voz de Dios. Eva prestó atención a una voz que no venía de parte de Dios. Y hubieron grandes consecuencias que hoy estamos viviendo. Y por eso necesitamos el discernimiento, iglesia. Y para aquello necesitamos ver cómo está nuestra vida. No el que está enfrente, hermano. ¿Cómo está mi persona? Siendo que Pedro, dice la Escritura en el libro de Hechos, hablando del poder de Dios que se puede hacer manifiesto en una vida de consagración, de obediencia y de fe, por medio de toda la Escritura vemos milagros y cosas maravillosas. Pero hablándolo en el término de una vida consagrada de oración y de un hombre que caminaba dirigido por el poder del Espíritu Santo, vamos a hablar algunos versículos bíblicos. Hechos capítulo 9, versículo 32 habla de la curación de Eneas y dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor Jesucristo. Cuando hablamos del tiempo de una escasez espiritual, no es porque Dios esté fallando, porque el poder de Dios se hace manifiesto, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Los que estamos fallando somos nosotros, los creyentes, por la falta de consagración y de obediencia a Dios. Vemos que Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate. No fue por imposición de mano. Dice que Pedro llegó a aquel lugar. Y cuando hablo por esto, vemos por medio de la Escritura en el Nuevo Testamento imposiciones de mano, sanidades dichas por la palabra, liberaciones dichas por la palabra de Dios. Así como cuando se experimenta interceder por alguien a la distancia, porque para Dios no hay distancia y barrera alguna, y Él puede traer sanidad y liberación, así mismo se puede experimentar eso en estos tiempos. Pero la falta de fe y la incredulidad, tomado de la mano de la falta de consagración, ha hecho que se dejen de ver estos milagros y estas maravillas de parte de Dios. Dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 10 a continuación, Pedro y de Cornelio. Comenzamos a leer un varón, Cornelio, centurión, que él oraba y hacía limosnas a Dios. Dice la Biblia que este varón tuvo visión, hermano. Tuvo visión. Dios habla por medio de muchas cosas. Voz audible, visión, sueños, revelación. El Espíritu habla, hermano. El Espíritu habla, no solo cuando oramos. Usted puede estar trabajando y el mismo Espíritu Santo decir: hijo, haz esto o no hagas esto, di esto o no digas esto. Eso se puede experimentar, hermano. Hechos 10 nos enseña claramente, este hombre centurión Cornelio recibe una indicación de parte del ángel por medio de una visión y manda a llamar a Pedro. Pedro estaba, dice la palabra de Dios, orando. Hechos capítulo 10, versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Cerca de la hora sexta, eso es el mediodía aproximadamente, y tuvo gran hambre y quiso comer.
pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado a las 4 puntas, era bajado a la tierra, en las cuales había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Hablando de la importancia de la oración y el clamor, hermano, dice la Biblia que Pedro tuvo un éxtasis y una voz le habló. Y continuando con la lectura, dice la palabra de Dios que mientras Pedro estaba perplejo en el versículo 17 de lo que significaba aquella visión, se acercan unos hombres. Miren cómo es Dios en su omnisciencia, en su omnipotencia, en su omnipresencia, que estando en un lugar, Cornelio, y hablándole por medio de una visión, Dios comenzó a preparar todo. Y esto no es el único versículo que vemos, como Dios trataba con una y otra persona y mostraba y revelaba lo que iba a acontecer. Mientras Pedro pensaba qué era esa visión, llegan a buscarlo. Y la Biblia dice en el versículo 19, y mientras Pedro pensaba, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Mientras él se preguntaba, hermano, ¿qué será esto? ¿Qué es lo que vi? Dice que el Espíritu le habló y le dijo: levántate, y le ordenó lo que tenía que hacer. Ahora, ¿usted ha escuchado al Espíritu? ¿Estamos teniendo nosotros comunión con Dios para poder discernir lo que es del Espíritu Santo y lo que es de la carne y de lo que muchas veces el enemigo quiere hacer? Hemos dejado de creer y entrado en incredulidad en la iglesia o como creyentes de que esto puede suceder hoy en día. Lo hemos dejado de experimentar por la escasez espiritual que hay. Y solamente se leen estos versículos sin vivirlo. Se lee, hermano, pero no hay experiencias vividas de uno mismo. O a veces hablamos de experiencias pasadas, pero Dios nos ofrece su poder. El poder de su Espíritu Santo no es escaso, es abundante, hermano. Cuando nosotros vemos la vida de los discípulos, cuando ellos comenzaron a predicar, la Biblia dice que señales y maravillas les seguían. En el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 12, la Biblia dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Qué se hacía por mano de los apóstoles? Señales y prodigios. Además de la predicación de la palabra, iba acompañado a la señal, el milagro y el prodigio de parte de Dios. Y todos estaban unánimes. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, y gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. A lo menos la sombra de Pedro, hermano. Y a veces desestimamos lo que usted y mi persona podemos hacer tan solamente en estar en el secreto con Dios y obedecer. Lo que el Espíritu puede hacer cuando usted pase caminando. Lo que el Espíritu puede hacer cuando usted esté trabajando. Lo que el Espíritu puede hacer cuando esté en su hogar. Hay necesidad, hermano. Hay gente atada por el pecado. Hay gente encarcelada y endemoniada por el pecado. Y Dios se provee de hombres y mujeres que se esfuercen y sean valientes, para que en estos tiempos también se cumpla lo que la Escritura hace más de 2000 años atrás nos habla.
milagros, sanidades, prodigios, liberaciones, restauraciones por mano del Señor Jesucristo. Ahora, cuando nosotros leemos esto, muchas veces decimos, pero ellos eran discípulos, ellos caminaron con Cristo, y nos engañamos, hermano. Porque decimos, no, pero era Pedro, él vio a Jesucristo, él caminó por las aguas, esto pasó hace muchos años atrás, y nos engañamos. Porque aún hay, usted y mi persona, en estos tiempos podemos experimentar lo que la Biblia dice en 1 Corintios 3, 16, 17. Somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Y a veces quedamos con estas historias como si fueran cuentos, hermano. A veces leemos estas historias sucedidas con hechos reales y quedamos como si fuese una fantasía, y no es así. El tiempo ha cambiado. En la antigüedad no se ve lo que se ve ahora. Antes no había tecnología, no había lavarropa, no había cocina. Para comer había que cazar, para comer había que guardar. El tiempo ha cambiado. La Biblia dice que la ciencia aumentaría. Pero Dios no ha cambiado, hermano. Y el poder de Dios que leemos en la antigüedad y lo que aconteció hace miles y miles de años atrás, acontece también en estos tiempos. Por eso hablamos que Dios no es el que esté fallando. Estamos fallando nosotros, la iglesia. Porque no es que Dios ha dejado de hablar, somos nosotros los que hemos dejado de escuchar. ¿Saben por qué? Porque nos conformamos con sentir la presencia de Dios solamente un rato. Porque nos conformamos con alabar a Cristo en la congregación. Y después nos contaminamos con prácticas del mundo. Y nos llenamos de vanidades que nos apartan de Dios. Y el Espíritu Santo no se compra, hermano. Cuando Simón el mago en el libro de Hechos quiso comprarlo, Pedro le dijo, tu plata perezca contigo. Porque esto es por el creer por fe. Cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, y la Biblia dice en el libro de Romanos, un versículo bíblico muy conocido, predicado, exhortado en las calles, libro de Romanos 1:16, el poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Hablamos de poder, hermano, evangelio, las buenas nuevas de salvación, salvación dada por nuestro Señor Jesucristo, que es la esperanza de gloria para usted y para mí, en quien tenemos justificación, santificación, redención, dice la Escritura. Y el evangelio es poder. El evangelio es poder, no son simplemente palabras que uno pueda leer en la Biblia. La palabra de Dios nos enseña que es una fuerza viva que transforma nuestro interior. Es poder, hermano. La Escritura no son simplemente información teórica. Es poder. Y ese poder lo estamos desestimando porque no estamos sabiendo utilizar las armas que Dios nos ha dado, siendo la espada en la oración y la palabra, el poder de la oración y la palabra. No estamos sabiéndolo utilizar. Ese poder y esa fuerza viva que a usted y a mi persona nos transforma de nuestro interior y nos renueva, es el que se está perdiendo en estos tiempos. ¿Por qué? Porque el evangelio no solo ofrece la salvación, sino también se revela en el perdón. Nosotros vemos claramente la reconciliación con Dios por medio de la fe en Cristo. Y la fe, lo que hace en usted y en mí es que nos lleva a un cambio de actitud y pensamiento también. El evangelio es poder y Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Y saben cuál es la mayor manifestación poderosa en estos tiempos? El arrepentimiento y la conversión de nuestras almas. La Biblia dice en Hechos 3, cuando ocurre este milagro del cojo de nacimiento, que Pedro estaba en el pórtico de Salomón, hablando e instando a la gente a que se arrepintiese y se convirtiese de sus maldades.
Y vemos que después de ese milagro y de esas palabras de parte de Pedro, la Biblia dice que 5.000 personas se convirtieron cuando creyeron en la palabra, cuando escucharon y creyeron, hermano. Y lo que acontece en estos tiempos es esa pérdida del poder de Dios, porque la iglesia está fallando, porque caminamos con nuestra fuerza y porque estamos desestimando, y ha entrado esa incredulidad. Se ha dejado de ver señales, milagros de parte de Dios, porque falta en la iglesia esa consagración que Dios nos está enseñando y hablando. Por eso la palabra de Dios dice que volvamos a las sendas antiguas. Cuando uno lee, estos hombres y mujeres estaban en oración, en clamor, en ayuno, en apartamiento ante la presencia de Dios, donde pudieron experimentar el poder de Dios, señales, maravillas, conversiones de las almas. Por eso va mucho más allá de una sanidad. Si Dios sana, gloria a Dios. Si usted ora por dirección divina, porque Dios así le envía, sepa ciertísimamente que Dios va a hacer la obra. Y si se ora y Dios nos sana, gloria a Dios, Dios sabrá por qué. Y en este tiempo mejor no oro por cualquier cosa que pueda llegar a pasar, porque pensamos que ese poder viene de nuestra fuerza, de nuestro intelecto, de lo que nosotros podemos ofrecer, cuando realmente no es así. Y Dios no es un juego. El poder del Evangelio va a ser eficaz cuando realmente hayan vidas que quieran tener devoción a Dios y consagración. Ahora, volviendo a la primera pregunta del comienzo, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Viendo que tenemos un entorno, nos movemos en diferentes ámbitos en los cuales muchas veces nos turbamos nosotros mismos, nos confundimos nosotros mismos, hermano. Y hoy la palabra de Dios nos está hablando. Ustedes tienen poder. Porque la Biblia dice que cuando creímos en la palabra, fuimos sellados por el poder del Espíritu Santo, que es las arras, es la señal de nuestra herencia, hermano. Y se ven vidas, claramente el fruto, lo que está aconteciendo por la falta de ser hacedor de la palabra, es que no hay frutos dignos de arrepentimiento. Y nuestro Señor Jesucristo dijo en el libro de Juan: de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque voy al Padre. Hay tantas cosas hermosas, hermano, en la palabra. Y de hecho, Juan dijo en el capítulo 21, versículo 25, hay otras muchas cosas que hizo Jesucristo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Estamos carentes, hermanos, de ese poder. Predicar se puede predicar, pero la gracia de Dios, la unción de su Espíritu Santo, la dirección divina se va a tener cuando decidamos hacer su voluntad. Las iglesias están llenas de asientos ocupados por gente que solamente escucha, pero vuelve a hacer lo mismo. Y Dios lo está demandando aquello. Y Dios nos está enseñando por medio de esta palabra. Estos milagros que vemos hace más de 2000 años atrás, los podemos ver y experimentar en estos tiempos, cuando realmente decidamos hacer la voluntad de Dios, cuando realmente nos dejemos de emociones y sentimientos que nos cargan, y que realmente podamos ir a la Escritura, cuando realmente vemos la palabra de Dios y todo lo que Dios ha hecho de comienzo a fin. Nuestra fe va a crecer. Y no solo eso, sino que vamos a poder experimentar lo que estos hombres experimentaron. Escuchar a Dios, tener visiones, tener revelaciones guiadas por Él para saber lo que usted y mi persona tenemos que hacer. Porque cuando nos hemos movido por nuestras propias direcciones,
por nuestros propios pensamientos, han habido grandes consecuencias que hieren. Y de aquello, hermanos, poder volver a la comunión con Dios, muchas veces se tarda la persona, porque se ha secado esa vida espiritual. Mas si hoy nosotros estamos viendo que el clamor ha cesado, que no tenemos dirección divina, conocemos que la palabra es la profeta mayor, lo sabemos claramente. Cuando usted y mi persona no sepamos qué hacer, vamos a la Biblia, oremos, pidamos la ayuda del Espíritu Santo, leamos la Escritura y sé que Dios va a obrar en nuestras vidas. Levantemos el altar que se ha desordenado y se ha caído, hermano. El altar es un punto de encuentro entre Dios y el hombre. Y el altar en estos tiempos, siendo nosotros templo del Espíritu Santo, somos nosotros los que ofrecemos sacrificio de alabanza. No un sacrificio carnal que usted pueda hacer con su fuerza. La adoración, la alabanza, la gratitud. Si estamos experimentando una vida atada, hoy Dios nos está hablando claramente. El poder de Dios, del Evangelio, para salvación de nuestras almas, para sanidad y para restauración. Y Dios nos habla, déjense ya del orgullo, del enojo, de la ira, de la culpa, las cuales Cristo nos puede limpiar y restaurar. Amén. Hasta acá sería la palabra de Dios.